Vamos a irnos al Evangelio de Mateo, chicos. Hemos andado en el de Lucas por un montón de tiempo. Ahora vamos a estar en el de Mateo un ratito. Y lo que vamos a ver es la historia de Navidad. Ok, vamos a irnos a Mateo capítulo 1, versículo 20. Ok. Y voy a leerles el texto y ya después vamos empezando. Ok, Mateo capítulo 1, versículo 20. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José. No es 1:20. ¿Por qué yo soy así? O sea, ya les digo. No fue culpa mía. 1:18, perdón, 1:18. 1:18. Ajá, Mateo 1:18. Dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió su mujer. Pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso su nombre Jesús. Entonces les estaba diciendo que vamos a darnos un break del Magnificat, un descansito del Magnificat de María y toda la historia de Juan el Bautista, porque estamos en Navidad en este momento, pues estamos en época de Adviento, como diría la iglesia. ¿Okay? Adviento es sencillamente que estamos esperando, ¿verdad?, la fecha en la que el Señor viene. Entonces, Navidad significa mucho para muchas personas, ¿verdad? Uno piensa en Navidad y uno piensa en cenas, piensa en presas también, piensa en darnos regalos, piensa uno como en el frío de diciembre. Usamos suéteres feos, ¿verdad? Bastante, muchos de nosotros. Que por cierto, si ustedes quieren regalarme algo de Navidad, yo amaría uno de esos suéteres feos de Navidad. Yo quiero uno. ¿En serio? ¿Okay? Para que sepan. Yo amo los suéteres feos. Que son con árboles. Que son esos suéteres que son como de color navideños con árboles horribles. Y si pueden como tener cosas como guindando, todavía mejor. Toda la cosa. O sea, entre más feo, más lo quiero. Yo nunca he tenido uno. Entonces quiero un suéter feo. Solo nada más ahí lo pongo. Si ustedes quieren regalarle algo, ¿verdad? Al pobre siervo que está aquí todas las semanas sirviéndoles a ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no regalo cosas feas. Sí. Entonces sí, para que sepan, mi talla es L, ¿ok? Entonces, entre los L, entonces los suéteres son feos, ¿verdad? Ponemos un árbol, nos regalamos regalos, ¿verdad? Oímos las canciones de Mariah Carey y después todos decimos cómo Mariah Carey puede ganar tanta plata con esa canción de Navidad y tenemos, eso tiende a ser Navidad culturalmente, ¿ok? Porque es un tema cultural hoy en día, ¿ok? Navidad en el mundo hoy es sencillamente un evento cultural y es la oportunidad de como que hacer algo especial. Y para el mundo hace mucho pasó algo importante, pero ya se les olvidó y ya cambiaron su atención hasta sencillamente regalos, vacilón, frío, ¿verdad? Y toda esta tradición. Ya no le dicen ¿Okay? Navidad, Rolly, le dicen fiestas. Fiesta, sí, Ahora es felices fiestas. ¿verdad? O happy holidays. ¿Verdad? Es como, les voy a dar un ejemplo, es como Halloween. Halloween hace muchos años significaba algo. Ahorita significa póngase un disfraz ¿verdad? Y vacile. Navidad hace mucho significaba algo. Ahora solo significa de hacer regalos, tome rompope, coma galletas, coma tamales, compre regalos, haga una pierna y cante cosas y vacile. Eso es Navidad hoy en día. No, Rolly, tenga paz. Pero ya el 26 de diciembre no. Sí. Ah, bueno, sí, esa es la Tenga otra. paz. Es una época Hasta para que los seres queridos se conecten, hablen, ¿verdad? Y se perdonen cosas y ya después el 26 sigue la vida. ¿Okay? Básicamente eso es. ¿Ok? Y así es como cualquier tradición humana. ¿Me explico? Así es el ser humano. El ser humano toma lo que antes era importante, conforme va pasando el tiempo, le va restando importancia, lo va comercializando y termina siendo otra cosa que no era lo original. Así es como funciona el ser humano. Y va perdiendo su esencia conforme pasa el tiempo y otros tienden a verlo como una oportunidad, como Coca-Cola con Santa Claus, por ejemplo. Lo vieron como una oportunidad de mercadeo y le fue muy bien, de hecho. ¿Ok? Ahora, esto no es un sermoncito acerca de Santa, Coca-Cola, Navidad y consumismo.
¿verdad? La iglesia decidió, bueno, esto viene de que la iglesia decidió hace siglos, de siglos, tomar un festival de origen pagano, por eso los árboles y las cosas y los regalos y un montón de cosas, y darle vuelta para celebrar la venida del Señor. Y ahí es donde la iglesia empezó a celebrar Navidad el 25 de diciembre. ¿Ok? Y le empezamos a llamar Navidad. Curiosamente, ahora Navidad volvió a ser un festival pagano. ¿Verdad? Entonces, yo soy de las personas, esto es una convicción mía, ¿verdad? Yo soy de las personas que sí creen que vale la pena apartar momentos especiales en el año para recordar los grandes eventos de Dios con nosotros. O sea, yo sí creo en eso firmemente y me gusta mucho. Y a mí sinceramente no me puede importar menos lo que el mundo está haciendo hoy, porque el mundo siempre va a ser el mundo. Pero si uno tiene la oportunidad como iglesia para conmemorar el nacimiento del Señor, ¿por qué no hacerlo? ¿Me explico? O sea, ¿por qué no apartarlo y por qué no disfrutarlo? ¿Verdad? ¿Estoy diciendo que los árboles son malos, los regalos, los confites y el rompope? No, obviamente no, son cosas culturales. Uno puede poner un árbol, uno puede darse regalos, uno puede hacer cosas porque es parte de la cultura de uno. Donde yo sí creo que nosotros pecamos es en olvidarnos de lo que realmente se trata, porque no se trata ni de los regalos, ni del árbol, ni de las presas, ni de este montón de cosas, que no son malas en sí mismas, no son nada, en realidad, no son nada. O sea, el árbol no es nada, las decoraciones no es nada, las guirnaldas no es nada en sí mismo. Entonces, como que enojarse con ellas es darle, yo la estoy viendo a Cari, es darle más poder del que se merecen. ¿Me explico? Es como estar pensando en eso, pero en el inverso. O sea, hay gente que dice, todo esto se trata de regalos y de guirnaldas. Y la gente que está de chicha es, todo se trata de odiar esos regalos y guirnaldas. Y ambas partes se olvidan que Navidad sencillamente se trata de celebrar a nuestro Salvador. Entonces, tampoco le den más poder de lo que esta cosa se merece. Si quieren darle un regalo, denle un regalo a alguien. Pero sigue sin significar nada en el esquema grande de las cosas. Entonces, celebrar Navidad, y esto también es importante, no es un precepto bíblico. En la Biblia no se dice celebrarán las Navidades. No se dice. Sencillamente a la iglesia le gusta hacerlo. Es la fiesta número 10. Exacto, no es un precepto. No hay que hacerlo. Igual que no hay que celebrar Semana Santa. No hay que hacerlo. La iglesia le gusta hacerlo. Yo no veo por qué eso esté mal. Veo mal en tergiversarlo, pero no veo mal en celebrarlo. ¿Ok? Ahora, Navidad en su esencia ha sido conmemorar el nacimiento de nuestro Salvador. ¿Ok? De eso se trata, eso es. Y hoy vamos a iniciar el relato navideño y yo voy a apuntar 1000 veces a esto. Navidad es conmemorar el nacimiento de nuestro Salvador. ¿Ok? Entonces el texto dice así, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces voy a darles un poquito de contexto, nada más. ¿Okay? Porque la Biblia tiende a, como en párrafos muy pequeñitos, contar un montón de cosas. ¿Okay? En aquella época existía una suerte de prematrimonio. ¿Okay? No es como el compromiso de hoy, no es como el noviazgo de hoy, es diferente. Es como un matrimonio antes del matrimonio. ¿Okay? Las familias, o a veces eran las familias, a veces eran solo los dos individuos que se iban a casar, que firmaban un contrato en donde se desposaban. ¿Okay? Y ese contrato era válido y era un documento legal. ¿Okay? No era un anillo de compromiso que después, si alguno se enojaba con el otro, se lo podía devolver. Era un documento legal, literalmente. ¿Okay? Ambas partes acordaban que el matrimonio iba a suceder y que ahora más bien era tiempo para que el esposo fuera a preparar lo necesario para la esposa y para crear la familia mientras la esposa esperaba. ¿Okay? El padre de la esposa daba la dote y ambos entraban en una suerte de periodo de prueba. ¿Por qué? Porque en ese periodo de prueba hay que ver si el esposo va a proveer lo que la esposa necesita y va a crear este ambiente para ella. Y por otro lado, era bien importante saber si la esposa era virgen, porque si la esposa estaba encinta, en ese periodo de tiempo de fijo se iba a notar. Entonces, ese periodo usualmente duraba de 6 meses a un año, cuando se desposaban. ¿Okay? Y ellos ya estaban legalmente casados. Si quisieran agarrarlo como algo más contemporáneo, es como casarse civil. ¿Me explico? Es eso. Ante la ley, ya ellos dos están casados. Por eso, si ustedes ven en el relato, dice José, su esposo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya de manera legal ellos estaban casados. Y si esto se rompía, lo que procedía era un divorcio. No era anular un compromiso, era un divorcio. Lo que iba a suceder ahí. Entonces ellos estaban legalmente casados, solo que no habían consumado el matrimonio. Esa es la única diferencia. ¿Okay? Entonces, en ese tiempo, el que estamos hablando, cuando ellos estaban como legalmente casados, pero no habían consumado su matrimonio, antes de que se juntasen, si ustedes ven esa parte ahí, lo que está diciendo antes de que tuvieran relaciones sexuales, eso es lo que significa esa parte ahí, antes de que eso sucediera,
sea yo que María estaba embarazada, lo cual obviamente es un tortón. Eso no solo fue que María se dio cuenta, es que ahora todos se dieron cuenta. ¿Me explico? Ahora, nosotros ya sabemos el lado de María. Ella fue visitada por Gabriel, ¿verdad? Nosotros vimos esto hace un par de semanas, y María le dijo a Gabriel, hágase la voluntad de Dios. Gabriel le dijo, vas a concebir del Espíritu Santo, y el niño que está dentro tuyo va a ser el que herede el trono de David, y va a reinar sobre la casa de Jacob para siempre. O sea, es el Mesías. Y María dice, hágase la voluntad. Ella decidió creerle a Dios, una de las promesas más difíciles de la Biblia, realmente. ¿Okay? De las que requieren más fe, diría yo. ¿Okay? Que iba a concebir del Espíritu Santo un niño, que iba a ser un hombre nacido de mujer y nacido de Dios a la misma vez. Que este niño iba a ser verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y era un hombre que iba a heredar, por un lado, nuestra debilidad, pero a la misma vez sin heredar nuestro pecado. Solo imagínense para ella entender eso. Me explico, y tratar de meter eso en su cabeza. Que es por ende, por ser el único que hereda nuestras dolencias, pero no nuestro pecado, y por ende, por ser nacido de mujer y nacido de Dios, y por ende, por ser verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, es el único que podría salvarnos de nuestros pecados. Y es el único que es el único sacrificio perfecto. Uno dice, ¿por qué Jesús ahí, verdad, en una cruz salva a toda la humanidad? No es por el hecho de que esté subido a la cruz, es por el hecho de quién Él es. ¿Me explico? Es por la magnitud del sacrificio de que Dios mismo se sacrificó. Y a la misma vez siendo un hombre para representar a la raza humana. Ese es el peso del nacimiento virginal. ¿Me explico? Es la manera de Dios de cumplir todas las promesas aparentemente imposibles y contradictorias. Porque si ustedes leen el Antiguo Testamento sin el Nuevo, ustedes van a decir, esta cosa es un enredo. Dios está contradiciendo. Porque dice, es descendiente de mujer. ¿Cómo es descendiente de mujer? La gente es descendiente de hombres usualmente, ¿verdad? En temas de la Biblia. Es hijo de David, pero es Dios con nosotros. ¿Me explico? Es descendiente de Jacob, pero es Dios fuerte. Viene de las nubes, pero nace de una virgen. ¿Me explico? Uno dice, no entiendo esto. Y también el mismo Antiguo Testamento dice en el capítulo 9 de Daniel que va a morir. Entonces, ¿cómo es posible que es Dios, que es hombre, que va a morir, que viene una mujer, que es heredero del trono de David, que va a regir en la tierra, pero a la misma vez es Dios? Esto que estamos viendo es la manera que Dios cumple todas las promesas, en que María concibe del Espíritu Santo a Jesús. Entonces les voy a decir algo, si ustedes no creen en un nacimiento virginal, o sea, si ustedes no creen que María concibió del Espíritu Santo, que esto es algo que sucedió en realidad, y que esto es literal historia, no crean en el resto de la Biblia. Porque sin esto el resto de la Biblia se cae a pedazos, literalmente. ¿Me explico? Sin nacimiento virginal no hay Salvador, ni siquiera. ¿Me explico? No hay perdón de pecados, no hay nada. Es literalmente la base de por qué Jesús sí es nuestro Salvador. Entonces esto es un evento importante. ¿Me explico? Y esto es Navidad. Y Navidad yo lo puedo resumir en Juan 1:14, no tienen que ir. Yo estoy diciendo en la armonía en qué momento meto este versículo que es tan espectacular. Aquí dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Navidad, eso es lo que significa. Hijo, ¿hay alguna relación entre que Jesús naciera de mujer y no de hombre? Y en el protoevangelio se diría un nacimiento de la mujer y no un nacimiento del hombre. Sí, porque en Gálatas dice que Jesús fue nacido de mujer específicamente. Entonces, de alguna manera está cumpliendo la primera profecía y el primer evangelio, el nacimiento virginal de Ajá. María. Aunque no está hablando de María, o sea, aunque Génesis no habla de María per se, sino que habla de la descendencia de Eva, a la misma vez dice que no viene de hombre. O sea, son las dos a la misma vez. Entonces, la Navidad es la encarnación del Verbo eterno de Dios. Eso es Navidad, literalmente. No es el pesebre, no es el portal, no son los Reyes Magos, no es la estrella, no son los villancicos, es la encarnación del Verbo eterno de Dios. ¿Ok? Entonces, no creamos que esto es una historia de José y María, aunque ellos salen y uno puede tomar ejemplos y puede hacer aplicaciones. Pero lo que ustedes están viendo aquí es Mateo dando, como dirían los griegos, una apología, una defensa de la fe que hay en nosotros. Porque en aquel tiempo, obviamente Satanás usa las mentiras que le dé la gana usar para poder desacreditar la verdad bíblica. Una de esas era que María no fue concebida, Jesús no fue concebido del Espíritu Santo, sencillamente María habitaba con un soldado romano y pasó lo que pasó y María cuentió a José. Eso se decía allá. Eso se decía. Algunos.
Habían otras herejías también, que Jesús... Hay un montón de esas historias. Hay otras que dicen que Jesús no era como hombre, hombre, sino que se materializó y parecía hombre. Y herejías hay de herejías. Y Mateo lo que nos está diciendo en la primer parte, en el primer capítulo de su evangelio, es que Jesucristo es Dios, Jesucristo es hombre y Jesucristo es el Mesías Salvador. Eso es lo que él quiere decir. Entonces, al contar la historia, lo que está diciendo es, vea cómo sí es, así es como sucedió. Me explico, el propósito de esta historia no es meramente contar una historia bonita, es de alguna manera presentar evidencia que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y da todos los detalles para que nosotros lleguemos a esa conclusión. ¿Ok? Y María como judía sabía que eso iba a suceder, ¿Qué cosa? que el Señor iba a venir, que iban a ser una virgen. Yo estoy casi seguro que nadie realmente sabía. Yo estoy seguro que casi nadie realmente sabía porque no sabían cómo interpretar los profetas, no sabían qué significaba esto. Ahorita vamos a ver de dónde viene ese versículo. Entonces, a menos de que uno fuera literalmente tocado por Dios, unir esos cabos no es tan... Ajá, no es tan fácil. Correcto. No los unimos nosotros. ¿Cuánta gente los une hoy en día? Con Sí. toda la Biblia completa. Por ellos. Entonces, el pueblo de Israel estaba esperando un Salvador, un Mesías, y yo me imagino que ellos están diciendo, no sé cómo viene, no sé cómo vendrá, no sé cómo se ve, no tengo idea, solo sé que viene. Y ahí estaban ellos esperando. Bueno, me estoy desviando del relato. Del verbo eterno de Dios. Exacto. Entonces, José se entera de esto y claramente no es agradable. Imagínense recibir el misil de que la mujer con la que él acaba de firmar que se van a casar está embarazada. Y no de él. Y no de él, exactamente. Solo imagínense ese misil. Ese detalle es Ajá, importante. e imagínense en aquella cultura, ajá, que ahorita, vamos a ver, hoy en día el tema de honor y prestigio se fue por la ventana y todo el mundo hace lo que le da la gana. Pero en aquel tiempo el honor familiar sí es algo importante. Y la reputación y el nombre de uno sí era importante. Entonces imagínense para él ese bombazo. Y para peores, que vaya a decirle a María como, pero de María, y que ella diga, no, concebí del Espíritu Santo. Sí. Yo menos que José debió haber dicho, esa sí es nueva. Ajá. Sí. Dice José, yo he escuchado todo, esa sí es nueva. Sí. No, y además, porque ellos no sabían ni tenían ni entendían qué era el concepto del Espíritu Santo. No entendía nada, o sea, solo imagínense para él que esa sea la razón. Ajá, El Espíritu Santo está en el Antiguo Testamento, pero ellos no. ajá. Sí, él no puede entender eso tampoco. Entonces, solo imagínense la pobre cabeza de ese hombre, lo que sucede cuando recibe esta noticia. Y les voy a decir algo, yo creo que es una razón, o sea, concebí del Espíritu Santo y Dios me implantó un hijo y va a ser el Mesías. Es algo tan descabellado que una parte mía le creería Por lo descabellado. por lo descabellado. Pero yo diría, no hay nadie tan bruto para pensar que alguien va a creer esta mentira. ¿Me explico? Es como que yo diga, no sé, hoy no pude llegar porque mi carro salió volando y cayó en el sol. ¿Me explico? No, es increíble. Entonces, yo me imagino que fue tal el shock para José, además de que José yo estoy seguro que conocía a María. Eso soy yo en mis especulaciones. Porque vivían los dos en Nazaret. Nazaret era un pueblito chiquit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 o donde todo el mundo se conocía. Entonces muchos muy seguros se conocían. Muy seguro pasó tiempo con ella. Muy seguro sabía la clase de mujer que era. Me explico, no es como que José venía de muy lejos, sino que se conocían muy posiblemente y conocían la reputación de María. Y estoy seguro, y aquí voy a hacer un paso un poquito más grande, yo soy seguro que la amaba, por lo que él hace después. ¿Me explico? Yo no creo que lo que viene después de José es sencillamente virtud de José, de no, yo soy una gran persona, sino que yo estoy seguro que hay cariño de por medio, por eso fue un leñazo tan grandote también. ¿Me explico? Porque todo lo que sigue en este relato es propio de un hombre que no quiere lastimar a la mujer que ama. ¿Me explico? Dudo que José sencillamente actuara por ser un hombre estoico y que voy a hacer lo que es correcto sin importar qué. Entonces, habían dos opciones en Israel en aquel tiempo cuando eso sucedía, ¿ok? Y ninguna era apedrearla, curiosamente. Porque la ley de Deuteronomio decía que cuando había adulterio se tenía que apedrear a la mujer adúltera.
en aquel tiempo la ley de Israel se vuelve tan laxa que hacen leyes sobre leyes y bajan algunas cosas y suben en otras, y en aquel tiempo no tendrían a apedrear adúlteras de esa misma manera, sino que lo que usualmente pasaba era que la parte que fue ofendida llevaba a la mujer al tribunal, ¿verdad? Y se hacía un espectáculo público de eso. La mujer perdía su honor, perdía todo, ¿verdad? Y de ahí se destruía su reputación para siempre. Y la segunda opción que en aquel tiempo era que se divorciaban en secreto. Es una manera de como salvar el honor de la mujer. Entonces se unían con un par de testigos, firmaban acta de divorcio. En aquel tiempo el divorcio era algo tan usual que el esposo ni siquiera tenía que dar la razón de divorcio. El esposo no puede decir me divorcio porque me divorcio y me da la gana. Entonces, en secreto ellos podían hacer eso. Él puede llegar a decir con un par de testigos enfrente, puede llegar José y María a decir, yo me divorcio de María, este matrimonio ya no va a seguir sucediendo, y no tenía que dar una razón. Entonces José opta por esta, ¿verdad? Vean que dice, la razón por la cual es porque José es un hombre justo y no quería hacer de ello un espectáculo público. ¿Okay? Ahora, quedarse juntos no era una opción. O sea, perdonar el adulterio y quedarse juntos no era una opción, porque para el pueblo judío y en la ley de Dios, ante el adulterio y la prostitución, que termina siendo prácticamente la misma cosa para ellos, la pena es muerte. Entonces, no hacer algo al respecto, o sea, no repudiarla, es ser cómplice de su pecado en cierta manera. ¿Me explico? Por ejemplo, cuando los hijos eran rebeldes con los padres, el padre se le mandaba que fuera a denunciar al hijo para que apedrearan al hijo por rebelde. Y al padre no hacer eso, el padre estaría siendo cómplice en el pecado del hijo. Es lo mismo. A la mujer al adulterar con el hombre, si el hombre no iba a denunciarla, bueno, en este caso, en las nuevas como leyes más laxas de Israel, no se separaba de ella, estaba siendo cómplice en su pecado. ¿Me explico? Porque hay que tener algo claro. La ofensa, la fornicación y el adulterio primariamente es contra Dios. O sea, el pecado, la razón por la que lo apedreaban no es porque hizo a José muy triste, es porque pecó contra Dios. Y no repudiarla sería más bien ser cómplice y alcahuetearle un pecado que merece castigo, ¿verdad? Entonces José decide salvar la dignidad de María como el buen hombre que es. Y esa noche yo estoy seguro que José se acuesta en la cama, ¿verdad? Y da 70,000 vueltas pensando en todo, ¿verdad? Y no para de pensar en esa situación hasta que se queda dormido. ¿Por qué digo eso? Porque el mismo texto lo dice. Dice, y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor apareció en sueños. Entonces él se acostó a pensar y pensó, y pensó, y pensó, y pensó, y pensó, ¿cómo es posible que María, no sé qué, cómo voy a dejarla? ¿Cómo me pudo haber hecho esto? Yo no me imagino la mente de ese pobre hombre hasta que se queda dormido. Y vean lo que sucede. Se le aparece un ángel en sueños y le dice, José, hijo de David. Curiosamente le recuerda que él es descendiente de David. Como que lo va calentando a la noticia. ¿Verdad? José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Es como que se lo dice, no temas, no estás pecando. ¿Me explico? Puede ser no temas la vergüenza. Yo creo que es más bien como no temas en recibir, o sea, como está bien que la recibas. Ajá, no temas, recibíla, es lo que el ángel está diciendo. No temas a recibir a María, tu mujer, además, tu esposa, porque ante todo el mundo están casados. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, no temas, José, no estás pecando, no estás trayendo desgracia. María sí está diciendo la verdad. Y ve lo que dice después el ángel. Dará luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Okay? Jesús, ¿verdad? Se pronuncia Yehoshua, significa Jehová salva. Lo vimos hace un par de semanas. Yo amaría hacer un estudio entero de este versiculito, ¿verdad? De que Jesús va a salvar al pueblo de sus pecados. Voy a pelear contra el impulso de parquearme aquí por una hora para poder seguir viendo el relato. Pero agreguémosle una cosa más, porque habíamos dicho antes que Navidad era celebrar la encarnación del Verbo eterno de Dios. Pero aquí hay otra más, porque Navidad celebra el nacimiento de nuestro Salvador también. Entonces el Verbo eterno de Dios se encarnó para salvarnos. O sea, no hay Navidad sin el mensaje de salvación. ¿Me explico? No existe. Porque es el puro propósito por el cual el Verbo eterno de Dios se encarna. ¿Es quién y por qué? Correcto, es el quién y es el por qué. Y aquí dice exactamente lo que nosotros necesitamos ser salvados.
Y aquí Lucas lo dice, Israel estaba esperando un salvador militar o político, pero desde que Jesús nace, el ángel dice, viene a salvarlos no de Roma, no del hambre, no del peligro, no de la espada, no del hambre ni de la miseria, sino de lo que realmente necesitamos ser salvados, nuestros pecados. Entonces, Navidad trata del primer paso hacia la salvación, de la iniciativa divina. Eso es Navidad. Y vean qué bonito lo que dice aquí. Todo aconteció, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Qué significa eso? Todo este relato, todo este montón de eventos, porque a veces uno se pregunta, ¿por qué María? ¿Por qué José? ¿Por qué Nazaret? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué tan complicado? Aquí dice, todo aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Yo amo eso porque toda la historia Dios usualmente la planea solo para cumplir lo que Él dijo que iba a hacer. Ese es el propósito de toda la historia, ¿verdad? ¿Por qué Adán y Eva pecaron? Precisamente para esto, para que Él pueda cumplir lo que dijo que iba a hacer. ¿Por qué José y María? Para que Él pudiera cumplir lo que dijo que Él iba a hacer. Porque Él va a decir algo, hay 1001 maneras de las cuales Él nos pudo haber salvado. O sea, se me puede ocurrir, no sé, si me voy a la casa y empiezo a pensar diferentes maneras que Jesús nos pudo haber salvado o Dios nos pudo haber salvado, se me pueden ocurrir cosas, ¿ok? Pero esa es la que Dios se glorifica más. Esa es la única razón, no es que no podía hacerlo de otra manera, Él puede hacer lo que quiera. Pero esta es la manera en la que Él se glorifica más. Y es así porque Él hace que no quepa duda de la veracidad del hecho. Él anuncia las cosas desde antes para cuando sucedan, todo el mundo pueda decir, ese es Dios. ¿Me explico? Él permite cosas, Él permite pecados, Él permite desgracias y permite situaciones que uno no entiende por qué. Precisamente para que más adelante uno diga, híjole, este es Dios otra vez. ¿Verdad? Que Él anuncia el fin desde el principio. Y así Él hace que no quepa duda de su veracidad y quién está detrás. ¿Verdad? Es como lo dice en Romanos 3:4, si no me equivoco, que es, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Verdad? Dios acomoda la historia para que no quepa duda que es Él quien está detrás de la historia. Entonces déjenme contarles un poco del pasaje que vamos a leer ahora, que dice así. El profeta dijo, he aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y uno lee ese pasaje, ¿verdad? Y uno no sabe de dónde viene. Uno cree que Isaías solo escribió eso y estaba como una burbuja aislada del resto del relato de Isaías. Pero no es así. ¿Ok? Isaías dice eso en el capítulo 9 y en el versículo 14, si no me equivoco, de su libro. Y les voy a contar un poco de lo que estaba sucediendo en ese tiempo. En aquel tiempo había un rey que se llamaba Acaz. ¿Ok? Y estaba aterrorizado porque la nación de Siria se unió con la tribu de Efraín. Si ustedes se recuerdan, en aquella época, en la época de Isaías, Israel estaba en una guerra civil, totalmente dividido, y las naciones del norte estaban en guerra con las naciones del sur. Una de las naciones del norte, Efraín, cuya capital es Samaria, ¿verdad? Que eran como los más apóstatas de todos. Por eso, de hecho, los de Jerusalén detestan a los samaritanos. Se alía con Siria y entre los dos dicen, subamos a Jerusalén y destruyámoslos. Y obviamente acá se está como, híjole, ¿verdad? Y le entra un pánico y está aterrorizado. Entonces Dios manda a Isaías para recordarle al rey de Acaz que Dios prometió salvar a Jerusalén, a Israel. ¿Verdad? Que de Sion viene el Salvador y de que de Jerusalén va a ser bendita toda la tierra. O sea, hay demasiadas promesas que le dicen a uno que ese lugar, porque la gente sigue peleando, no va para ningún lado. Porque Dios lo dijo. Entonces Isaías llega donde está el rey a decirle exactamente eso, a recordarle, como usted es rey en Jerusalén, ¿de qué tiene miedo? Me explico. ¿Cómo se va a asustar? Es como el único pueblo que Dios dijo que va a existir para siempre, de todos los que existen. ¿Cómo usted se va a asustar? Pero acá se estaba asustado. Entre las cosas que les daban miedo es de si se pierde aquí, se pierde el linaje real. Adiós Jerusalén, adiós a las promesas de Dios, adiós todo, según él. Entonces, Dios por medio de Isaías le dice al rey Acaz, como Acaz, ¿de qué teme usted? O sea, vea quiénes son los que vienen contra usted. Son Siria, ¿verdad? Cuya capital es Damasco.
es Efraín, cuya capital es Samaria, esta gente no va a existir. Los voy a destruir, los voy a dispersar, no van a hacer nada. Y le dice, es más, pídame una señal y yo se la doy, como para que usted esté seguro. Y acá, siendo un grandísimo arrogante, dice, no voy a pedir una señal porque no voy a tentar a Dios. ¿Verdad? Dios le dice, pídame una señal, y él dice, no voy a hacerle caso a Dios para, según yo, hacerle caso a Dios. No voy a pedir una señal porque no voy a tentar a Dios. Y Dios le dice, no te bastó ser un incompetente entre la gente, ahora vas a ser un irrespetuoso conmigo, ¿verdad? Entonces Dios le dice al rey, te voy a dar una señal. Aunque no la pediste, voy a darte una señal. Y ahí es donde dice, la Virgen dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, de cierto modo, le dice a Acaz, te voy a dar una señal y lastimosamente, como sos un gran bruto, no vas a tener idea de lo que te estoy diciendo. Sí, no lo vas a vivir en tu época. La Virgen. Dará luz, concebirá un hijo. Se verá un hijo. ¿Sí? Entonces, obviamente le dicen eso y Acaz es como, ¿verdad? No tengo idea, pero es parte de su incredulidad. Es como te voy a dar la mejor promesa del mundo, ¿verdad? La mejor señal del mundo y no vas a entenderla. No vas a entenderla, no vas a tener idea. Pero esa es la promesa. Y en cierto modo está diciendo, la Virgen va a dar luz al rey y esta dinastía no se va a perder, esta ciudad no se va a perder, este pueblo no se va a perder, porque la Virgen va a dar luz a un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que es Dios con nosotros. Entonces le está diciendo eso, esto no se va a perder. Solo que usted nunca va a entender esto, pero esto no se va a perder. Y de hecho después le dice, mientras ese niño no sepa ni qué está bien ni qué está mal, porque yo sé que suena muy raro que Jesús había momentos donde no sabía qué está bien y qué está mal, pero a veces hubo un tiempo que Jesús tenía esa edad. Belén no sabe qué está bien y qué está mal. Belén no sabe, ni siquiera. Belén no sabe qué es, ni siquiera en este momento. ¿Me explico? No sabe nada. Entonces dice, dentro de la misma promesa de Isaías, él dice, aun cuando este niño está así, antes de que siquiera sepa lo que está bien y lo que está mal, antes de que tenga razón de ser, yo voy a haberme encargado de estas dos naciones que usted lo tienen tan preocupado. Esa es la promesa que él está diciendo. Como en cierto modo decir, yo no me voy a deshacer de Israel. No se preocupe, acaso. ¿Ok? De ahí viene. ¿Ok? Entonces, como que Dios le diga, oh, Acaz, vos preocupándote, ¿verdad? El Mesías, hijo de Dios, va a andar gateando tranquilamente y estas dos naciones que hoy temes no van a existir. Porque no son mis naciones, no son mías, no van a existir. Y vos aquí preocupado cuando el Mesías va a estar gateando tranquilamente, ¿verdad? En unos años. Y la otra cosa chiva, si crees acá que necesitamos reyes y hombres y, ¿verdad? Y descendencia de hombres para que venga el Mesías, te tengo otra noticia, lo va a tener una virgen. Sí. O sea, me explico, ustedes no van a ser necesarios tampoco. Porque la Virgen va a concebir un hijo. Entonces ustedes pueden ver en el mismo versiculito, en la misma promesa, que hay un montón de mensajes. Me explico, por todo lado. No es solo un mensaje navideño, sino era una promesa de que Dios iba a salvar a su pueblo y no los iba a abandonar. Ese es el mensaje. Entonces, cuando nosotros lo leemos desde la perspectiva de Mateo, Mateo lo que está diciendo es, Él no se olvidó y Él sí nos salvó. Me explico, ya llegó esa Virgen. Ya llegó, esta es la historia de la promesa que Dios le hizo a Acaz cumplida aquí. Eso es lo que significa, por eso es que Mateo lo cita. Mateo no está citándolo para que nosotros lo citemos en Navidad antes de comer pierna de cerdo. Lo que Mateo está diciendo es, vean cómo Dios cumplió esa promesa. En María, además. ¿Okay? Voy a terminar la historia. ¿Okay? José obviamente hace caso, ¿verdad? Después de que recibe esto en sueños, usualmente cuando uno ve a un ángel, le hace caso, ¿verdad? Pero vean lo que dice, no conoció a María hasta que tuvo a Jesús. Esa es una pregunta que siempre va a salir, ¿verdad? Conocer no es saber quién es, él sabía quién era. Es como pero conocer en el conocer en el aspecto bíblico tiene varias connotaciones. Una sí es saber, otra es tener intimidad, y como conocer denota intimidad, también se usaba para hablar de intimidad sexual.
Por ejemplo, si ustedes van a Génesis y van al capítulo 4, dice, conoció a Adán a Eva y tuvieron un hijo. ¿Verdad? Eso no fue que Adán dijo, ay, mira, ahí está Eva, sino que tuvieron relaciones sexuales. Mucho gusto, Eva, y salió el niño, ¿verdad? No te conocía, pero me embarcaste. Ajá, exacto. No es eso. Conocer significa, ¿verdad? Intimidad sexual, ¿verdad? Significa intimidad. Por ejemplo, ¿verdad? Jesús dice, yo conozco los que son míos, no me o son ustedes conocidos por Dios. ¿Qué significa eso? No es que Dios sabe quiénes somos, obviamente sabe quién es todo el mundo, es que tiene una relación de intimidad. O no los conozco alejados de mí. O no los conozco alejados de mí, no tengo una relación íntima con ustedes, aléjense de mí. Entonces, cuando vemos lo que está sucediendo acá, bueno, María, cuando el ángel le dice, usted va a tener un hijo, María dice, suave, pero no conozco varón. No quiere decir, no sé que es un hombre. Lo que está diciendo es, no he tenido relaciones sexuales. Entonces, cuando pasamos a esta parte, lo que está diciendo es que ya cuando José se da cuenta, José no tiene relaciones sexuales con María hasta que nace Jesús, por diferentes razones. ¿Ok? Pero entonces, ¿eso significaría que María, después de que Jesús nació, tuvo una vida sexual? ¿Por qué no significaría eso? Obviamente significa eso. ¿Me explico? Todo el tema de la virginidad perpetua de María como una señal de pureza da por sentado o alude a que una relación sexual de pareja es impura, mientras que más bien es lo que Dios mandó para un matrimonio. Entonces, aquí la Biblia nos está diciendo, no tuvieron relaciones sexuales hasta que tuvo a Jesús, y después que, si uno más uno es dos, entonces después de que vino Jesús, tuvieron relaciones sexuales. ¿Y cómo sabemos eso? Porque tuvieron más hijos. ¿Verdad? No fueron concebidos por el Espíritu Santo todo ese montón de carajillos. Entonces María después tuvo una vida matrimonial normal y buena. ¿Ok? Y además, en el mismo versículo 25 habla de primogénito, no de unigénito. Unigénito. Sí, hubo más. No sos primero si no hay segundo, al menos segundo. Entonces, nada más se los dejo ahí porque yo sé que es un tema que a la gente le gusta saber, la gente le gusta discutir y no hay como mucho que hablar. La Biblia es muy clara al respecto. ¿Me explico? Pero volvamos a la profecía, porque, o sea, el centro del mensajito, ¿verdad? El centro de este pasaje de Mateo es cuando dice, ¿verdad? Le pondrá por nombre Jesús y él salvará a su pueblo sus pecados para que se cumpla lo que fue dicho por el profeta Isaías. O sea, ese es el centro del texto, ¿verdad? Y cuando nos vamos para atrás al texto, lo que vemos es que Dios está tratando de calmar el temor de un rey miedoso, apuntándole a que Dios no se va a olvidar de ellos. Entonces tratemos de aplicar esto un poquitito. Porque así como Dios usó eso para consolarlo a él en ese momento, y así como Mateo también lo cuenta, nosotros deberíamos hallar consuelo en esta profecía también. ¿Me explico? Esto no es solo para que uno lo estudie, es para que uno tenga consuelo. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿qué temen ustedes ahorita? ¿Qué los tienen ansiosos? ¿Qué podría preocuparlos si ya el Mesías nació? ¿Me explico? ¿Qué los puede tener ansiosos posiblemente si ya la Virgen dio luz a un hijo y le puso por nombre Manuel? ¿Verdad? Porque si hay un lugar cómodo, digamos, si hay un lugar donde uno no debería temer por nada, si yo fuera el rey de Jerusalén, yo diría, no tengo absolutamente nada que temer. O sea, yo soy el rey del pueblo escogido por Dios. De fijo Dios me va a cuidar. ¿Me explico? De fijo Dios va a cumplir las promesas por su pueblo, que ese era Acaz. Pero nosotros, siendo pueblo escogido por Dios, literalmente, igual tememos. O sea, igual uno por alguna extraña razón duda de que Dios va a cumplir las promesas que le da a uno. Y uno está exactamente en la misma posición bruta en la que está el rey. Uno dice, yo estoy en el puro centro de la gracia y el favor de Dios y sin embargo tengo la osadía y la incredulidad para temer y estar ansioso. Aún estando en el puro centro de su gracia. ¿Ok? Porque la señal para que nosotros no temamos es esta, es la misma. Es, la Virgen concibió y dio luz a un hijo. Y llamó a su nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, Navidad no es solo la conmemoración de que el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vino a salvarnos, sino que Navidad además engloba a que Dios cumplió su promesa. ¿Me explico? Vean cómo va agarrando capas de capas de capas de capas de profundidad el significado de Navidad. Ya no solo es que es el Verbo de Dios y que se encarnó, ya no solo que vino a salvarnos,
sino es que todo eso fue hecho. El propósito de todo esto fue hecho para que nosotros nos diéramos cuenta que Dios le cumple las promesas a su pueblo. Entonces Navidad es una época para recordar y para confiar también en las promesas de Dios. Como el propósito como profundo de la Navidad es conmemorar las promesas de Dios. Es literalmente eso. O sea, cuando uno está colgando los ornamentos ahí en el arbolito, uno debería estar solo mientras lo está colgando y mientras está poniendo las lucecitas y mientras está haciendo los tamales, uno sencillamente lo que está haciendo es conmemorando que Dios se acordó de nosotros y nos salvó. ¿Me explico? No es tanto el nacimiento solo por nacimiento, es como Dios se acordó de mí. ¿Me explico? Dios se acordó de mí. Y por eso estoy celebrando eso con toda mi familia. Dios se acordó de mí y vino a salvarme. De eso se trata este diciembre. Por eso para mí es el mes más lindo de todo el año, porque uno no para de recordarlo, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que pongan árboles, suban luces, tomen rompope, dense regalos, canten canciones, pónganse un sombrero si les da la gana, ¿verdad? Pero no pongan colación. Porque colación. Pero entiendan que nada de eso importa realmente, sino que lo que ustedes pueden hacer en Navidad es sencillamente decir, y mae, Dios se acordó de nosotros. Me explico, como yo puedo confiar en Dios. Eso es todo. ¿Sí? Dios se acordó de nosotros y Dios vino a salvarnos y eso es razón suficiente para celebrar. ¿Okay? El resto no importa. Importa esto que les voy a leer ahorita, que es Gálatas 4:4. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, en el momento preciso, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, que eso sea lo que nosotros celebramos, porque eso es Navidad. Voy a orar y tomamos la cena. Señor, es difícil no distraernos cuando todo el mundo hace tanta bulla. Pero que eso no nos robe del gozo de conmemorar tu rescate. Que no nos quite el asombro de que el Dios infinito se encarnó en un cuerpo limitado. Que no se nos olvide que eso fue para salvarnos de nuestros pecados. Para que nosotros cantemos por siempre las alabanzas de tu gloria. Y que esta Navidad y todos los días también nosotros podamos vivirla conmemorando que vos te acordaste de nosotros y nos salvaste por medio de tu Hijo Jesús. Amén. Tomamos la cena.